Buenas tardes, Día Político por TSI. Hoy es 30 de septiembre. La semana morazánica o el feriado morazánico comenzó para los funcionarios públicos desde el jueves pasado. Qué bendición, ¿verdad? Doctor Augusto Aguilar, es una bendición ser empleado público, hombre. Pues, bueno, menos mal que parece ser que algunos días se los van a deducir de las vacaciones, Sí. pero de todas maneras tiene sus aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que de alguna manera contribuye al mejoramiento de la economía informal. Bueno, ¿cómo está, abogado Germán Lobo? Mucho gusto, Ramón. Para mí es un placer saludarlo y ver en qué manera podemos contribuir con la sociedad. Mire, eso del feriado morazánico, acuerde que es una acumulación De 3 días. Lo que pasa es que se toma... de fechas que Ajá. se tenían que dar así individualmente. Y aquí se tomó el acuerdo de unirlas en una sola semana para efecto de generar turismo No, y está interno bien. y hacer un Está derrame bien. económico en el país. Está bien, está bien. No, yo lo único que digo es que desde el jueves pasado se fueron a teletrabajo a muchos empleados públicos. Sí, pero se les deduce de vacaciones, Ojalá, como decía. lo importante es que esta semana sea una semana que se fortalezca el turismo interno. El precio del sufragio, del voto en la próxima contienda electoral en Honduras, sobre todo la contienda general, porque para las primarias no se le paga a los partidos políticos que van a primarias el voto, cada voto que el ciudadano ejerce, no se les va a pagar los 43.33 lempiras, creo que es por voto, sino que hasta las generales. Y ese es el tema de hoy. Comencemos con usted, doctor. Sí, efectivamente, yo creo que hay una confusión. Sí. Empezando por lo que usted acaba de mencionar, la deuda política o financiamiento del Estado, este es el nombre, Sí. solamente se hace en las elecciones generales. Y de acuerdo a las reformas que se hicieron en la ley en la que nosotros trabajamos, ya no se va a pagar un porcentaje a los partidos minoritarios en base a lo que obtiene el partido más votado, sino que ahora se va a pagar por la cantidad de votos que obtenga un partido. Si un partido obtiene solo 1000 votos, se paga por los 1000 votos. Ese es el financiamiento que da el Estado. Y la otra cosa es que yo entiendo que en este momento lo que se ha calculado o que se ha dado a conocer es el techo, o sea, hasta cuánto se puede invertir en una campaña. Pasado de esa cantidad, entonces ya está al margen de la ley y puede ser sancionado. ¿El impacto de este valor para usted, abogado Lobo? Mire, Ramón, hay que recordar que el cálculo de la deuda política que se va a pagar el próximo año. Con carga electoral. Manténgame esa gráfica ahí, por favor. Porque expliquémosle a Honduras, doctor. Expliquémosle a Honduras que no es que se les va a pagar la cantidad de más de 5 millones de votantes de deuda política, sino que son los votos que van a ir a las urnas, esas elecciones principalmente las generales. Sí, efectivamente. La deuda política, insisto, porque es importante decirlo, no se paga en las elecciones primarias, solamente en las elecciones generales. Y se asigna, porque esta cantidad puede ser cambiada. Sí, puede cambiar para el otro año. Para el otro año, Porque esto es correcto. proyectado para ahorita. Sí. Esto es lo que proyectó el CNE. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que antes se pagaba el 15% de lo que obtenía el mayor votado a los demás partidos. Que en la última fueron 9 millones por cada 9 partido. millones aproximadamente, porque se pagaron 60 millones al más votado. Entonces, ahora, en la nueva ley, la que se aprobó en el 2021, solo se va a pagar por la cantidad de votos que obtiene un partido. Si uno de los partidos en formación o en crecimiento, como se dice, obtiene 1000 votos, se le pagarían 43,000 lempiras, así como está calculado. Correcto. Si ese es el cálculo, que eso puede cambiar. ¿Y cuándo, en qué momento se cancela la deuda política a los partidos políticos? Como usted bien lo decía, para el trabajo de su campaña. Entonces, el 60%, en base a lo que obtuvo en la última elección general, se les paga el 60% a más tardar 15 días después de la convocatoria. Y el otro 40% hasta en el primer trimestre
del siguiente año después de las elecciones generales. Quiere decir que puede ser más o puede ser menos. Si se le ha pagado más, con ese 60%, entonces se le deduce. De tal manera que la deuda política debe entenderse para las generales. Y en estas primarias, lo que contempla la ley es que el Consejo Nacional Electoral brinda apoyo financiero y técnico. Pero lo financiero se refiere a que los costos de las papeletas, de las urnas, de la tinta, etcétera, van por cuenta del Estado. Perfecto. Ahora, esta reforma a la ley electoral no se aplicó en las últimas elecciones, ¿verdad? No. Se van a aplicar hasta las elecciones generales del otro año. Sí, porque recuerde que la deuda política que se le dio a los partidos políticos en el 2021 era en razón de las elecciones del 2017. Correcto. Entonces se le aplicaba la ley anterior de que tenía el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Ya en este momento, para esta elección, ya se aplica la actual ley. Ya se aplica la norma. La norma, sí. Que ya está reformada. Pero sí tiene su bondad también para los partidos alternativos que participaron en las elecciones del 2021. Porque el cálculo se da en razón del nivel más votado, sea presidencial o sea de alcalde. Es decir, que si obtuvo 1000 votos a nivel presidencial, se le podía pagar por esa razón. Pero si obtuvo 10,000 a nivel de corporaciones municipales, a nivel nacional, porque mire, lastimosamente a los partidos alternativos solo se les mide por si tiene alcaldes, o tiene presidente, o tiene diputados, pero muchos no alcanzan la titularidad, pero sí tienen regidores en muchas alcaldías. Entonces, en razón de eso, también se le calcula. Voy a la primera pausa, ya seguimos en Día Político por TSI. La consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, informó que cada voto ciudadano para las elecciones primarias tendrá un valor de 43 lempiras con 25 centavos, lo que representa un aumento de casi 4 lempiras en comparación a las elecciones de 2021, que tenían un valor de 39 lempiras con 29 centavos. El diputado Carlos Umaña lo considera como una vulgaridad de este aumento sin antes haber reformas electorales. Esto yo lo considero una vulgaridad, lo que está ocurriendo cuando sin reformas electorales, que se requieren 86 votos para esto, los partidos políticos se alzan con 43.23 centavos de lempira para cada voto emitido. Es decir, que si un partido político saca 1 millón de votos, pues póngale la pluma usted ahí, van a ser aproximadamente 43 millones y fracción. Además, el CNE fijó un límite de gastos de campaña de más de 500 millones de lempiras para el nivel electivo presidencial. Este valor es el límite por candidato. A pesar de que se redujo 40 millones de lempiras en comparación a 2021, el diputado Umaña considera que en un país tan pobre es cuestionable de dónde se obtiene el dinero para una campaña política. Pero quizás lo que me ha sorprendido tremendamente es el techo de que usted puede invertir en una campaña política para ser presidente de la República, que es de 500 millones de lempiras por candidato. Vaya usted a saber cómo se van a obtener este dinero. Las campañas en Honduras se volvieron onerosas porque no se quiere elegir a los diputados por distrito, no quiere haber segunda vuelta. Entonces, todo esto en un país tan pobre, yo lo considero vulgar. No podemos seguir financiando las campañas políticas, no podemos seguir financiando las elecciones internas. Yo creo que es urgente estos cambios en la ley electoral, pero no hay voluntad. Para Día Político, Enmi Montoya. Bien, gracias Enmi. Ahora póngame por favor en pantalla el acuerdo número 11-2024, que son los límites de gastos de campaña electoral de los partidos políticos para elecciones primarias del 2025. El Consejo Nacional Electoral ha establecido los parámetros de gasto, y el primer parámetro de gasto, de acuerdo a lo que dice el Consejo Nacional Electoral, es que en el nivel ejecutivo presidencial y designados a la presidencia de la República queda de la siguiente manera. Nivel presidencial, si es que todavía se mantiene esta carga electoral de 5.841.364 hondureños, será un techo de gasto de 500
5.277.986 lempiras. Doctor Aguilar. Sí, me parece que la cantidad está, diríamos, equilibrada, dado que en nuestro país, pues, generalmente los gastos pueden o han sido mayores, pero ya sabemos por las grandes contribuciones que se han recibido de fuentes diferentes que no es el Estado. Esa es una cosa. La otra es que no es el Congreso el que aprueba la deuda política o el financiamiento del Estado, sino que es una atribución del Consejo Nacional Electoral, que establece para cada periodo y es modificable, porque obedece a todos los cambios que suceden en el costo de la vida, en el precio de los materiales, etcétera, etcétera. Hay algo que hay que agregar a esto también. Vea, existen candidaturas independientes. Las candidaturas independientes no reciben deuda política o financiamiento del Estado, solamente en el caso de que ganen o que tengan un triunfo en la candidatura para la cual se han postulado. Lo que opina don Carlos Umaña, abogado Lobo. A mí la verdad que me da mucha pena escuchar la opinión del doctor. Hay que conocer el sistema político hondureño. Mire, y la idiosincrasia del país para hacer una competencia en las elecciones. Mire, la misma ley le pone exigencias a los partidos políticos y esto conlleva costos. Por ejemplo, hay que hacer un recorrido por todos los municipios del país para poder conformar una planilla de corporación municipal, hay que conformar planillas a nivel departamental, hay que salir a hacer proselitismo político y esto todo tiene un costo. Hay que conocer el país realmente para poder dar ese tipo de opiniones. Y creo que también él, en cuanto al manejo de la aplicación, han dado muy equivocado. Y así como lo ha manifestado el doctor Augusto Aguilar, no se le paga en elecciones primarias a los partidos políticos deuda política. Y es más, en las elecciones del 2021 fueron 39.53 lempiras que costó el voto. El voto, sí. Hoy tuvo un incremento en razón de la inflación, de los costos de vida, se le aumentaron 4 lempiras. Pero serán aplicables para las elecciones. Solo interrumpo un momentito. Yo sé que en las primarias no se paga deuda política, pero sigue siendo el Estado el auspiciador, el financista de las elecciones primarias de cada partido político. Hay que reformar eso, hombre. Ramón, mire, si usted recuerda las elecciones del 1986. ¿Donde se aplicó la fórmula B, dice usted? Sí, debido a esa crisis política y para evitarles conflictos al país, el primer partido que fue a elecciones primarias fue el Partido Liberal. Cierto. Y ahí se empezó a hacer la práctica para evitar esas crisis políticas que al interno de los partidos y que después repercuten en el país. Entonces se tomó la decisión de que el Estado iba a colaborar en darle toda la asistencia logística a los partidos para que vayan a elecciones primarias. Todo tiene un origen. Porque imagínense el pleito de entre que tiene los sellos del partido para inscribir un candidato y los otros que quieren inscribirse. Mejor se les planteó que fueran elecciones primarias. Ok. Por eso le digo que las cosas hay que analizarlas desde su raíz, desde su origen. Y hay algo mucho más importante a lo que acaba de expresar el abogado Lobo. Las elecciones primarias que obliga a los partidos políticos a participar o a realizarlas siempre que haya más de un movimiento. ¿Cuál es el espíritu de esa gran reforma que se hizo? Que le aseguro que en América Latina no hay elecciones primarias tan completas como las de Honduras. La raíz es esta, que antes se le seleccionaba al candidato presidencial a través de una convención. Es cierto. Se reunían 298 personas y la mitad, póngale 150, decidían quién iba a ser el candidato presidencial y ese candidato decidía quiénes iban a ser los diputados, quiénes iban a ser los alcaldes, etcétera, etcétera. Ese es el origen, es
el espíritu de las elecciones primarias. Ahora en otros países de América Latina lo están haciendo, pero no de manera completa y real como lo hacemos en Honduras. Ahora, lo que sí es cierto es que en Honduras hemos estado estancados en cuanto a reformas electorales. Sí. Vea lo que me está planteando aquí el doctor. Yo era apenas un niño en aquellos momentos cuando se dieron las primeras elecciones de esta era democrática, pero sí me acuerdo cuando participó Suazo Córdoba contra Zúñiga Agustino. Así es. En la siguiente fue donde se aplicó la Fórmula B, donde participó Callejas la primera vez y tuvo que pelear con 4 o 5 candidatos en el Partido Liberal, y que la bulla en el nacionalismo era que no le ayudaban los otros candidatos. Bueno, sí ha ido avanzando, pero estamos totalmente estancados, amigos televidentes, en materia de reformas electorales. No hay segunda vuelta, el voto electrónico dicen que es una trampa para algunos, para otros lo defienden a capa y espada. Hay tantas cosas que se quedaron allá en el olvido, se quedaron en el tintero, porque los políticos en Honduras nunca se pusieron de acuerdo y nunca les interesó. Pausa. Bien, hablemos un poco también del nivel electivo para diputados. Hay una gráfica que ya la vamos a poner en pantalla, donde están los departamentos, los techos que van a tener cada candidato a diputado. Por ejemplo, en Atlántida se habla de un techo de 28 millones, es bastante. No. ¿Ah? No es cierto. Bueno, porque aquí está. Aquí 28 habla de. millones para el alcalde. No, para diputados. No, el diputado no puede hacer eso. Aquí está. Póngame en pantalla, por favor, producción, para que aclaremos esta situación. No, límite de gasto en Atlántida son 3 millones, sí. Sí. Ahí estamos, disculpen. 3 millones, en Colón 4 millones, en Comayagua 4 millones de lempiras, Copán, y ahí en lo sucesivo. Los departamentos que más tienen es, bueno, no aparece acá. Francisco Morazán y Cortés, sí. Por la carga electoral. Mire, es que el techo de los diputados se define en razón de la carga electoral del departamento, se multiplica, le doy la fórmula, del valor del voto lo multiplicamos por 2 y después por la carga electoral del departamento, y eso lo dividimos entre la cantidad de diputados. Por ejemplo, Francisco Morazán, multiplicamos 43 por 2, después por la carga electoral, que es 1.080.000, algo así, y eso lo dividimos entre 23. Okay. Y eso le da el valor que tiene que invertir cada diputado. Vaya, por ejemplo, el departamento de Francisco Morazán, la carga electoral es 1.094.000 votantes, ¿verdad? Sí. Esa es la carga electoral. Se lo Salen multiplica 23 por 86. diputados. Esta carga electoral la dividieron entre los 23. ¿Así es la fórmula? Sí. Usted multiplica esa carga electoral por 83.40 y después ese resultado lo divide entre los 23. Correcto. Entonces, para Francisco Morazán, representa una erogación para un candidato a diputado de ¿qué? De 4 millones. Sí. De igual manera, Mismo usted mira la carga electoral del municipio y lo multiplica por 86.40. Ok. Y ese es el techo que va a tener. Y hay que decir algo, Ramón. Mire, no es lo que va a invertir estrictamente el candidato, sino son los techos que le va poniendo, como decir, un proyecto de gasto. ¿Hasta cuánto Del presupuesto que él puede gastar. Así es. ¿Y cómo vamos a componer el presupuesto? Por la misma deuda política. ¿Donaciones? Por las donaciones. Y aquí hay que decir algo, que la empresa privada también tiene techo de inversión o de contribución, o yo como persona natural tengo un techo de contribución para determinados candidatos. Tenemos 30 segundos para que se despida. Una conclusión, por favor, doctor. Comienzo con usted. Bueno, me parece que estamos en una situación un poco problemática, pero eso se da casi en todos los procesos electorales, por una parte. Y lo otro que es importante decirlo muy claramente, que se insiste por parte de la ciudadanía o de los partidos políticos o de las organizaciones no gubernamentales sobre la cuestión del voto electrónico, como que si fuese una cuestión que va a salvar al sistema electoral, y no es cierto. En América Latina solo 2 países tienen voto electrónico, Venezuela y Brasil. Los países más desarrollados, más educados,
con mayor cultura electoral son Chile, Uruguay, Costa Rica, y no tienen voto electrónico. Lo que sí, en eso siempre hemos insistido, y es un mensaje que sí es necesario que se establezca la segunda vuelta. Conclusiones, por favor. Bueno, es preciso hacerle una invitación a los partidos políticos de cara a las elecciones primarias y de cara a las elecciones generales, que deben de cumplir con el rol que les corresponde, de motivar a la sociedad hondureña a participar de una forma masiva a esta fiesta cívica, y de irle generando certidumbre a los procesos electorales, tanto internos así como en las generales. Y es más, hay que promover que al interior de los partidos políticos también debe de existir reformas y democratizarlos. Gracias, doctor Augusto Aguilar. Gracias, abogado Germán Lobo. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.